¿Qué onda, gente? Y espero que estén bastante bien y sean bienvenidos a otro nuevo vídeo en el canal. Esta vez os vengo a traer de cómo poder dominar tu sensibilidad, ya que un suscriptor me lo ha pedido. Cabe recalcar que el vídeo lo voy a dividir en algunas partes para poder entender con más claridad los temas. Vamos con el primer tema, que es la aceleración. La aceleración de sensibilidad se refiere a como a la velocidad, por así decirlo, de movimiento de tu dedo en la pantalla afecta a la velocidad de giro o movimiento de la vista del personaje en el juego. O sea, eso es la aceleración. ¿Y qué hace exactamente la aceleración? Bueno, aceleración de sensibilidad está activada, la velocidad de giro puede aumentar o disminuir, dependiendo de la rapidez con la que desplaces tu dedo por la pantalla. En otras palabras, la velocidad de respuesta del movimiento en el juego puede variar en función de la rapidez con la que estés moviendo tu dedo. Vamos con la sensibilidad de mira. ¿Qué es la sensibilidad de mira? Bueno, la sensibilidad de mira se aplica específicamente al apuntar con armas de mira, ya sea AWM, M40, M16 o AKR-12 o etc. Vamos con la sensibilidad en general. La sensibilidad general es la sensibilidad de movimiento y la sensibilidad de aceleración. Vamos. Una configuración más baja podría proporcionar más precisión al apuntar a objetos específicos. Ahora, ya que sabemos qué función cumple la sensibilidad de mira, la sensibilidad en general y la aceleración, vamos con algunos tips que tengo aquí anotados. Experimenta con configuraciones. A lo que me quiero referir con eso es a esto. Prueba diferentes configuraciones de sensibilidad, tanto la general como la aceleración. Encontrar un equilibrio. A lo que me refiero con esto es buscar una configuración lo suficientemente rápida para la reacción y lo suficientemente precisa. Mantener la consistencia. A lo que me refiero con esto es mantener una configuración y no ir cambiando a muchas sensibilidades, ya que esto te puede causar muchos problemas, ya que esto te puede afectar en tu jugabilidad, ya que ir cambiando muchas sensibilidades o configuraciones no estarás acostumbrado y tu memoria muscular pues no va a ser la misma que manteniendo una sensibilidad de un año o a más. Así que bueno, eso es la consistencia. Prácticas regulares. Juega para acostumbrarte a la sensibilidad y practica movimientos de 180 grados. También apunta a lugares específicos o objetos específicos para testear la rapidez y la precisión. Adapta tu sensibilidad según tu dispositivo. Si no te sientes cómodo usando una sensibilidad que no es tuya, por ejemplo la sacaste de un pro player o de un amigo, no te obligues a usar sensibilidades que no te gustan. Pues eso ha sido los consejos, ya que un amigo me lo ha recomendado. Un gran saludo a Estrés. Y bueno, tengo otra cosa que tengo que recalcar. La sensibilidad también puede variar según tu forma de jugar. Si eres AWPer o jugador de sniper, lo que más te conviene es configurar un poco más bajo la sensibilidad de mira. Si eres entry fragger, que es entrar a sites jugando más agresivo, pues obviamente tienes que bajar la sensibilidad de mirilla y practicar más en la general, ya que bueno, esto también, como dije, varía bastante en tu forma de jugar o en qué rol dispongas en el juego. Así que bueno, antes de terminar el vídeo os quiero recomendar una comunidad de habla hispana. Elysium Network Habla Hispana. Lo que ellos ofrecen es una comunidad muy activa, la verdad. Varios sorteos, tienes sistemas como Faceit, ahí puedes encontrarte a gente de habla hispana, como dije, para poder formar un team y jugar ranks, para no estar jugando con randoms, y puedes socializar. ¿Qué más estás esperando? Y ahora mismo voy a dejar el link en la descripción para que te puedas unir. Eso ha sido todo por hoy y espero que les haya gustado el vídeo. Adiós.